Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Quien les habla es el hermano José Bonilla, aquí como siempre para darles la lección correspondiente a la tarde de hoy, sábado 7 de noviembre. Tenemos la lección 19 que lleva como tema Jesús sufrió persecución y exilio como heredero del rey David. Vamos a estar trabajando esa lección. Pero antes, ¿verdad? Antes de continuar, vamos a hacer una oración al Señor, al Padre, pidiéndole su dirección a nuestras vidas y que nos ayude a poder compartir con ustedes este ratito, estos minutos que estaremos con ustedes, esperando, ¿verdad?, que sea de grande bendición a su vida. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, en esta hora, oh Dios mío, te damos la honra, te damos la gloria, te exaltamos, oh Dios mío, te reconocemos como Rey y Señor, amo, centro y Señor de nuestra vida, Dios mío. Padre, en esta hora, Padre, gracias por esta salvación tan grande y este espacio, Señor, que nos permite poder ser instrumentos tuyos, Dios mío, dentro de tu reino, Señor, para compartir tu palabra, oh Dios mío, y los hermanos y hermanas en la fe que nos ven sean grandemente beneficiados de esta palabra que hemos de estar compartiendo, Señor, en estos instantes. Padre, en esta hora dirígeme, úsame, oh Señor, clara mi mente, oh Dios mío, dame claridad mental, Señor, para poder exponer las verdades de la palabra, oh Dios mío, que tenemos para hoy, Señor. Bendice a cada hermano, oh Dios, que ha de recibir esta lección bíblica, que sea de grande beneficio a su vida. Todas estas cosas te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, 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 Señor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Pues nos gozamos. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias a los diferentes hermanos que se van conectando. Gracias, ¿verdad? Hermana Mary Ramos, que nos deja su saludo. Pastor Samuel Carrera, que nos deja su saludo. Amén. Gracias, ¿verdad?, por estar allí presente y dejarnos su saludo. Bien, vamos entonces de lleno a lo que es la lección de hoy, bajo el tema Jesús sufrió persecución y exilio como heredero de rey. Es importante, amados hermanos, que no perdamos de perspectiva la línea de pensamiento iniciada con esta serie de lecciones, donde lo que se está analizando es el panorama profético del Señor, de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el plan de salvación para el mundo. Y cómo desde el Génesis se fue gestando, ya desde la misma caída de Adán y Eva en el pecado, ya Dios había provisto la manera en que iba a reconciliar nuevamente al ser humano, a la raza humana, con él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y para ello, cuando vemos todo el panorama profético desde Génesis hasta Apocalipsis, él se vale de levantar un pueblo, ¿verdad?, que viene de la raíz de Abraham y su descendencia, crea un pueblo y una nación de la cual nacería el Salvador del mundo, que es la nación de Israel, nación que Dios tuvo un trato en esa época y todavía tiene un trato con ellos, porque esa nación existe todavía en el presente. Y de ahí vendría el Salvador. Y hemos estudiado en diferentes lecciones cómo las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías, pero también todos los profetas aportan información sobre la futura llegada del Mesías al mundo. Y muchas de esas profecías, pues lo vemos el cumplimiento en los evangelios. Y de hecho, pues muchos evangelios, como el evangelio de Mateo, suelen hacer referencias directas a citas de esas profecías del Antiguo Testamento, lo que nos da pie, ¿verdad?, a lo que fue el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento en torno al Mesías, la venida del Mesías. Y ciertamente llegó el momento. Ahora, la lección de hoy, vamos a ver concretamente el cumplimiento del nacimiento de ese Mesías. Ya habíamos hablado las profecías del nacimiento virginal, del Mesías, y unas cosas, unas características. Ahora vamos a estar narrando esos primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y cómo hubo un intento de asesinato, pero claro está, los propósitos de Dios se van a cumplir siempre. Eso está escrito. Así que pues, Dios se valió de mover a mover unas cosas para que eso no se diera. Así que pues la afirmación fundamental, antes de eso, ¿verdad?, dejamos claro que la base bíblica de hoy
nos vamos a limitar solamente básicamente al capítulo 2 de Mateo. Y de esos versículos o de ese capítulo, aunque esencialmente lo estamos analizando en su totalidad, pero vamos a estar más concentrados en los versículos 1 al 5 y del 13 al 23. Esa es la base bíblica de hoy, así que nos puede ir siguiendo. La afirmación fundamental dice así: José obedeció al ángel de Jehová y llevó a María y a Jesús al exilio de Egipto. Y esta premisa, esta afirmación fundamental tiene su base en Mateo 2:14, donde se ve el momento en que José, el padre de Jesús, ¿verdad? Pero era padre, ¿cómo se llama? De crianza, porque realmente no era su progenitor, pero era el encargado de esa familia, fue despertado por el ángel, lo avisó, y él, tomando el niño y a su madre, se fueron a Egipto. Y ahorita pues vamos a hablar un poquito de por qué es que se van a Egipto, ¿eh? Por qué Egipto es el lugar que escogen para refugiarse y exiliarse. Pero eso es parte de lo que vamos a estar viendo en la lección de hoy. Amén. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo había sido anunciado siglos antes como un vástago que retornaría del tronco del árbol que había sido derribado, pero no destruido del todo. Sería el renuevo de las raíces del tronco de David. Cuando hablamos esto del tronco del árbol que había sido derribado y no destruido, se refiere al pueblo de Israel, el cual fue invadido por ejércitos invasores babilónicos y los llevaron al exilio. Y ciertamente fueron derribados, pero no destruidos. El pueblo se mantuvo su cohesión aún en el exilio. Y luego entonces, más adelante, ese pueblo retorna, ¿verdad? Cuando vienen los medopersas que derrotan a los babilonios y es el imperio medopersa, el imperio dominante. Bajo ese imperio hay un rey llamado Ciro que decreta el que los judíos puedan retornar a su tierra y empezar a reconstruir su templo para adorar a Dios, y también reconstruir los muros de la vieja ciudad. Así que en ese sentido, pues el pueblo judío se mantuvo en todo ese periodo profético en una cohesión, unido, y pudieron nuevamente como nación resurgir. Y pues ya para la época de Jesús, pues el pueblo judío estaba como una nación naturalmente bajo un dominio de una potencia como lo era Roma, pero sí estaban en su territorio nacional, Palestina, y tenían el templo nuevamente y adoraban allí. Así que Cristo iba a llegar al escenario mundial en ese contexto. Así que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que vendría al mundo como el Salvador y Mesías y el ungido de Jehová. Jesús, aunque era el ungido del Señor o de Jehová o Cristo o el Mesías o el elegido, o sea, todas estas palabras significan lo mismo, ungido. Desde su nacimiento fue perseguido por las autoridades políticas. O sea que lo que queremos decir, amados hermanos, es que esta palabra que estamos leyendo aquí en Mateo, que vamos a estar estudiando de Mateo, vemos cómo Jesús, desde el mismo tiempo de su nacimiento, ya había conspiración para su eliminación. Claro está, sabemos que quien está detrás de esas conspiraciones es Satanás, que vino a robar, matar y destruir, pero el propósito de Dios siempre va a prevalecer porque Dios es soberano. Cuando la noticia del nacimiento de Jesús llegó a la corte del rey Herodes, por medio de unos magos, tanto el rey como toda Jerusalén se sintieron turbados. Así que eso es lo que parte de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle en eso, ¿verdad? Simplemente lo dejamos a modo de preámbulo, que esto es lo que está pasando. Lo que vamos a ver en ese pasaje, eso es parte. Herodes había sido impuesto como rey de Jerusalén por los romanos. Él no era descendiente del rey David, por lo tanto, inmediatamente comenzó a planificar la muerte de Jesús. En esas circunstancias, Jehová intervino, alertando a José, enviando a Jesús y a sus padres al exilio a Egipto, donde debían permanecer hasta nuevo aviso. Así que implícitamente, amados hermanos, implícitamente esta lección también toca el tema de lo que es el exilio y lo que es las persecuciones. Y hoy día, aún en los tiempos que vivimos, hay gente que es emigrante, que tiene que sufrir el exilio, y hay gente
que sufre persecución. Así que si hay una persona que puede entender a esas personas, es el propio Jesucristo, que vivió esto en carne propia. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos entonces. Antes de entrar de lleno a la lección, pues quiero, como siempre, ¿verdad? Siempre hay algún vocabulario que surge, que trasciende la lección, y para de esta manera, ¿verdad?, despacharlo en esta etapa, y así pues podemos ir de lleno a la lección. Vamos a estar hablando de la estrella de Belén, que es uno de muchos milagros que dan testimonio del poder divino, y es similar a la columna de fuego que sirvió para demostrar la presencia de Dios guiando a los hijos de Israel camino a Canaán. Así que hay un paralelismo entre esa estrella de Belén que guió a aquellos magos hacia Jesús, y también lo que es la columna de fuego que guiaba y llevaba guiaba a aquellos judíos en el desierto. Los magos pues eran sabios, eran sacerdotes, eran astrólogos, pero aquí cuando habla de astrólogos no es la astrología esotérica que se ve hoy día, sino eran astrónomos, estudiaban las estrellas, estudiaban los planetas y todas estas cosas, como lo es la NASA, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy día, lo moderno es la NASA y esa cosa que estudian el espacio, pues ellos se dedicaban a eso, pero obviamente en tiempos más rudimentarios. Esta gente eran del Oriente, por eso dicen los magos del Oriente, expertos en interpretación de sueños y artes mágicas. Y en cuanto a este asunto, vemos en Daniel, o sea, si usted va al libro de Daniel, usted va a ver que Nabucodonosor tuvo un sueño y mandaron a llamar a unos magos, unos sabios, para que interpretaran ese sueño, y no pudieron. Nabucodonosor pretendía tres cosas: que le dijeran el sueño, se le había olvidado el sueño y él quería, necesito que me digan el sueño, la interpretación, y si no lo sabía interpretar, iban a morir. Así que ya nadie pudo con eso, así que ya había decretado matar a todos los sabios. Y cuando Daniel se entera de la situación, dice: no, mira, vamos a orar. Y buscó la dirección de Dios, y Dios le reveló el sueño y la interpretación al rey Nabucodonosor. O sea que Daniel caía dentro de esa categoría de lo que eran esos sabios que usualmente estaban a la disposición, a la merced de las cortes reales de los emperadores de la época. Así que pues eso es lo que eran los magos. Esperamos haber aclarado ese punto. Pues Egipto, que es un país ubicado al norte del continente africano, y fue hacia donde el Señor le dio instrucción a José para llevarse a María y al niño Jesús al exilio. Emigración es la acción mediante el cual una persona o grupos de personas dejan su lugar de origen para establecerse en otro país de forma temporal o pues ya sea, ¿verdad?, por diferentes motivos económicos, políticos o sociales. O sea que pues, las personas suelen moverse de su país de origen a otro usualmente por razones políticas o económicas o sociales. Así que pues eso es lo que es la palabra emigración. Deportación, que también está vinculado a lo que es la emigración, es el internamiento en un campo de concentración situado en el extranjero o un lugar aislado. O sea que cuando a veces se está en un lugar que se envía a cierto, lo que llaman un campo de concentración, pues es deportado. El exilio es el hecho de abandonar el propio país donde se vive por voluntad propia y forzados por circunstancias políticas, económicas adversas. Así que ya eso lo hemos mencionado cuando mencionamos ahorita el caso de la emigración. Amén. Pues ahí tienen el bosquejo de la lección para que vean el panorama de qué es lo que vamos a ir discutiendo. Vamos a la primera parte, vamos a estar trabajando con los sucesos que acontecieron en Jerusalén a causa del anuncio del nacimiento de Jesús, Mateo 2, 1 al 3. Luego entonces pasaremos a la segunda parte. Jehová reveló a José que se llevará a María y al niño Jesús al exilio en Egipto, Mateo 2, 13 al 15. La tercera parte, efectos de la opresión del pueblo judío por un rey egoísta y sanguinario. Son los últimos 12 versos del 16 al 18 del Mateo capítulo 2. Así que eso es parte de lo que vamos a estar viendo en esta clase. Así que comenzamos la primera parte, sucesos que acontecieron en Jerusalén a causa del anuncio
del nacimiento de Jesús. Así que pues, vamos a leer esos pasajes, esos versículos. Mateo 2, versículos 1 al 3 dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén también. Interesante, ¿verdad? Podemos hablar varios asuntos de esto. Vamos a ver ahí el comentario. Dice: los ángeles del Señor anunciaron el nacimiento de Jesús a unos pastores. Eso es un hecho que se vio en el preciso momento del nacimiento del Señor. Cuando Jesús nació, que la mamá estaba en un establo y pusieron al Señor Jesús un pesebre, ahí los ángeles del Señor anunciaron ese nacimiento a unos pastores que fueron y llegaron hacia ese lugar donde había nacido el Señor a adorarle. Luego de eso, porque a veces, y aquí aclaro, en las Navidades solemos hacer el pesebre con los pastores y los Reyes Magos. Y yo, por lo que yo entiendo de la palabra, eso es un error, porque los magos no llegaron allí en el momento del nacimiento del Señor. Los magos llegaron luego, ya Jesucristo posiblemente tenía por 1 o 2 años. Por eso es que más adelante, como vamos a ver, Herodes manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Ese momento en que los magos llegan a ver a Jesús y a traerle los regalos, ya Jesús había pasado tiempo, entre 1 o 2 años que había nacido. Y entonces, pues, ese fue el otro evento, ¿no? La aparición de esta estrella que guió a los magos hacia el Señor. ¿Por qué estos magos sabían de esa estrella y del nacimiento del Señor? Porque en la época en que los judíos estaban esparcidos en los imperios anteriores, especialmente el imperio medo-persa y otros, pues ellos conocían a judíos, habían muchas colonias judías por todo ese imperio, no solamente en Jerusalén, ¿verdad? En Judea, sino también en otras partes. Habían judíos establecidos también en los libros de estos imperios, en los diferentes manuscritos, pues habían escrito cosas de lo que eran los libros de los profetas de Israel, y ellos habían estudiado esto en los profetas. Así que los magos serían naturales de algún país donde había vivido comunidades judías y por ello conocían la profecía de la estrella de Jacob registrada en Números 24:17. Vamos a verlo un momento. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta palabra pronunciada como a modo profético en Números es parte de la evidencia y del conocimiento de estos magos, de estos sabios que estudiaban de todo, de todas las religiones, de todas las creencias y de toda la filosofía de la época. Y ellos pues estaban, llegó el momento que esa estrella aparece en el firmamento, una estrella diferente a una estrella que no era usual, y cuando ellos se ponen a investigar dan con esta profecía. También en Isaías 63 habla: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Así que como parte de esa llegada al mundo del Señor, se da esta señal de la estrella sobre Belén. Y como decimos, pues guió entonces, y estas profecías formaban parte de la esperanza mesiánica de los judíos. Entonces la estrella de Belén, que anuncia el nacimiento de Jesús, guió a los magos hasta Belén Efrata como señal de que el rey de los judíos había nacido. Así que esa es parte de lo que leímos ahorita, ¿verdad? Que cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Esa fue la pregunta que le hacen, nos llegan a la corte real, porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Ahora viene la parte interesante. Oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Herodes, ante esta llegada inesperada y hablarle a un rey, decirle que un rey ha nacido, eso es, pues, hablarle de lo peor, porque un rey como Herodes, sobre todo, que estaba tan aferrado al poder y tenía tanta embriaguez de poder, y pensar en la posibilidad de que se le fuera a usurpar su trono o su dinastía. Como Jesús pertenecía a la línea real del rey David, porque tanto por la parte de María como parte de José, aunque José no era su progenitor, pero por él era su padre, para los efectos de las personas, él era su padre. Por los dos lados tenía descendencia directa que lo conectaba al rey David. Así que Jesús pertenecía a la línea real del rey David, era príncipe que poseía el derecho a sentarse en el trono de Judá, pero no nació en el palacio porque su nacimiento no gozaría de la bienvenida que debería recibir en la corte de rey impuesto por Roma. Ese es el asunto, que Herodes no era un rey de la línea de davídica o de David, ¿verdad? Que era la dinastía que Dios, en una palabra que hemos hablado anteriormente, había prometido que siempre Dios iba a preservar esa descendencia de David en el trono. Y Herodes no era descendiente de esa línea, pero fue un rey impuesto por el imperio dominante, que era el imperio de Roma. Así que realmente Herodes era un rey títere de los romanos. Así que cuando este rey fraudulento supo la noticia de la llegada de los visitantes de Oriente que estaban buscando al niño real, se turbó y también toda Jerusalén, e inmediatamente convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo para indagar dónde había de nacer el niño según las profecías. A mí esta palabra, esta parte del relato bíblico donde Herodes manda a buscar los escribas, los sacerdotes, todas estas personas conocedores de la ley y de las profecías, de los profetas, me llama siempre mucho la atención porque primero ellos estaban conscientes de la profecía del Mesías, pero ahora que estaba más concretamente la posibilidad de eso, ellos lo que sucedió, en vez de ser algo alegre y contento para ellos, lo que hicieron fue que se turbaron y quisieron tratar, a pesar de que conocían, que sabían que esto era el cumplimiento profético, porque como dice allí, ellos mismos buscaron en la palabra, en el versículo 5, dice, según Miqueas 5:2, este niño nacerá en Belén de Judea. O sea que ellos sabían que ya había llegado el momento del cumplimiento profético de la llegada del Mesías, pero quisieron eliminarlo, conspiraron para eliminarlo, todo por la intriga de poder de un rey mezquino, de un rey títere, de los romanos, de un rey que se hizo del poder y no quería soltar el poder. Entonces uno se pregunta por qué Herodes se le hizo tan fácil mandar a matar a los niños, todo eso. Eso lo vamos a ver luego. Bien, ya entonces pues, vimos esos sucesos que acontecieron en Jerusalén a causa del anuncio del nacimiento de Jesús. Se formó el reperpero, como uno le llama acá coloquialmente. Se turbó Herodes, se turbó el pueblo y se pusieron a rebuscar en las profecías bíblicas y pudieron confirmar que sí, que ya esa profecía estaba en cumplimiento, pero aún así conspiraron para tratar de eliminar al Señor y a ese Mesías. Bien, la segunda parte vamos a hablar de cómo Jehová reveló a José que se llevara a María y a Jesús, al niño Jesús, al exilio en Egipto. Y vamos entonces a leer los versos bíblicos. Dice Mateo 2, versículos 13 al 15, que es lo que vamos a analizar a continuación. Dice, después partieron ellos, y o sea, cuando dice después que partieron ellos, refiriéndose a los magos, en la conversación que tuvieron los magos en la casa real con Herodes, se fueron los magos, dice que he aquí un señor, perdóname, no de la casa de real, ya en esta parte del relato, ya los magos habían llegado de Jesús, le habían traído los regalos, incienso, mirra y oro, habían ya tenido esa interacción con el Señor, ¿verdad? Con el bebé, con el niño pequeño, Mesías, y se fueron. ¿Ya? Dios le reveló
magos que se fueran por otra parte, que no volvieran a Herodes, a pesar de que Herodes hipócritamente le había dicho a los magos, mira, cuando llegue a donde él y sepan dónde vive, díganme dónde es para yo irle a adorar también. Pero eso era falso, eso no era la pretensión de Herodes, todo lo contrario, lo que quería era saber dónde vivía ese niño para asesinarlo y así eliminar el peligro que tenía de un futuro rey que fuera a usurpar su reino. Así que esto, ¿verdad? Esto es como de película. ¿Ves? Así que después que se partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que en los propósitos de Dios, aunque Herodes conspiró para matar al niño Jesús, el cumplimiento profético iba a continuar y todo era parte del plan. Así que el rey de Herodes se interesaba en conocer el paradero del niño con verdaderas intenciones de eliminar a aquel niño. Pero Jehová le dio aviso por revelación a los magos que no regresaran donde Herodes. Y cuando los magos hubieron partido de regreso a su tierra, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dio instrucciones específicas de que se levantara, tomara al niño y a su madre y huyera con ellos a Egipto, donde y debía permanecer buen tiempo para recibir la instrucción de Jehová de que podían regresar a Palestina. Así que no sabemos con exactitud el tiempo que José, María y el niño estuvieron en Egipto, en este exilio, pero ciertamente tuvieron un buen tiempito. Bueno, podemos más o menos saber, de momento el dato de cuándo fue que murió Herodes no lo tengo, pero pues, en base a la muerte de Herodes, pues podemos saber qué edad tenía el Señor cuando regresaron ya de nuevo a Judea, que ya había el peligro, se había eliminado. Como José, vale la pena destacar que como José era un varón temeroso de Dios, actuando por la fe, él obedeció inmediatamente las palabras pronunciadas por el ángel. Es de esperar que un hombre como este, Dios lo puso en el camino de María y fue comprensivo en todo el proceso de María, un hombre sabio, un hombre de hogar, un hombre que estaba verdaderamente preocupado por su familia. Así que Dios había escogido a José como esposo de María, sabiendo que este varón era un buen esposo para María y sería un buen padre adoptivo para esos tiempos de crianza del Mesías. Ahora bien, aquí es que viene entonces, ciertamente la instrucción de que Dios le da a José para llevarlo a Egipto en exilio, y cualquiera dirá, pero ¿por qué a Egipto? Si Egipto fue de donde precisamente Dios liberó a los judíos, a los israelitas que estaban allí como esclavos, ¿verdad? Tuvieron esclavos en el pasado. Pero ya el Egipto de esta época, para el tiempo de Jesús, era muy distinto al Egipto de aquellos tiempos, cuando estamos hablando de prácticamente más de 1000 años o 2000 años, bueno, sí, más de 1000 años después de lo que ocurrió, ¿verdad? De cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto. Y Egipto fue uno de los lugares donde escaparon muchos judíos cuando vino la invasión babilónica de Jerusalén y la caída de Jerusalén, y muchos judíos, incluyendo, se dice que Jeremías fue uno de los que huyó hacia Egipto, al exilio en Egipto. Así que había una colonia de gente judía en Egipto, así que pues era un buen lugar donde iban a poder estar a salvo. Así que el hecho de que Dios enviara a José y a su familia a Egipto no debe causar extrañeza, ya que en Egipto existían ciudades donde se formaron colonias judías desde la época del exilio babilónico. Aunque José llevó a su familia a Egipto, escapando de la persecución que desataría Herodes contra todos los niños nacidos en Belén, era Dios el que garantizaba la protección del Hijo del Hombre durante su infancia. Cabe destacar y reafirmar que los obsequios recibidos de los magos
aunque poseía un significado muy simbólico, ayudarían a José a enfrentar los gastos económicos que incurría al trasladar a su familia a Egipto. Así que pues Dios moviendo todas las fichas para que, como dice la palabra, todo obra para bien. Amén. Pues esa es la parte entonces que ante la amenaza del rey de que iba a mandar a matar a todos los niños, pues el Señor se adelanta y le dice a José que saliera de allí y se fuera a Egipto, y José, raudo y veloz, obedeció a Dios y se movió rápido. Eso es la importancia, ¿verdad?, de cómo uno cuando recibe instrucciones del Señor, actuar sobre ellas, no sentarnos a dormir en los laureles, sino que tenemos que actuar sobre la palabra que Dios nos da y las instrucciones. Bien, ahora vamos a ver en la parte 3 los efectos de la opresión del pueblo judío por un rey egoísta y sanguinario. Así que pues tristemente pasa esta situación, ¿verdad? De que Herodes, molesto porque se vio burlado por los magos, como dice ahí los versículos de 16 al 18, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y cuando dice conforme al tiempo que había inquirido de los magos, pues significa el estimado de tiempo más o menos que debía tener el niño. Por eso volvemos a lo mismo. Esto nos da evidencia de que los magos no fueron justos al momento en el pesebre, allí cuando en el establo y pesebre que estaba Jesucristo acabadito de nacer. No, ya Cristo había nacido y ya, ¿verdad?, tenía unos meses a 2 años aproximadamente de edad cuando tuvo ese encuentro los magos con él. Así que conforme al tiempo que había inquirido de los magos, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: fue oída en Ramá grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Y aquí, amados hermanos, como es característico de Mateo, Mateo es uno de los evangelistas, uno de los evangelios que más recurre a lo que es el estilo de hacer citas directas de porciones de la palabra del Antiguo Testamento, principalmente de los profetas, para sostener tanto la evidencia del cumplimiento profético de Jesucristo y ponerlo en esa evidencia, porque Mateo se dice que fue escrito orientado a los judíos. De manera entonces que Mateo pues, fue cuidadoso en su redacción para que cada suceso importante de la vida de Jesús, que había un cumplimiento profético que podía atarlo, podía conectarlo con una profecía del Antiguo Testamento, pues Mateo ahí hacía la cita directa. Y en este caso, vemos aquí un caso como esto que yo estoy explicando, donde en este pasaje del versículo 18 de Mateo capítulo 2 hace una cita directa a Mateo, específicamente al profeta Jeremías, en esta expresión que hay allí. Y esta expresión es como que se repite la historia. Vamos a leer el comentario que habla allí, después entonces continuamos hablando unas cositas. Se repite la historia. ¿Por qué la noticia del nacimiento de un niño de la línea real de David logró descomponer tanto a Herodes de la manera que lo hizo? A ese extremo de hacer esto, de mandar a matar, hacer un genocidio de niños de 2 años hacia abajo. Dice, la explicación a eso está en la historia de Herodes. O sea, Herodes sufría de un complejo de persecución, sintiéndose amenazado aún por los miembros de su propia familia, ya que siempre estaba pensando que podían despojarlo de su trono. Todo se reduce a una intriga porque no le comieran, ¿verdad?, los dulces, como decimos coloquialmente, de que no le usurparan el trono, de que no le hicieran un golpe de estado, le serrucharan el palo, todas estas cosas, ¿verdad?, que nosotros decimos coloquialmente acá. Él estaba todo el tiempo con esa paranoia de que alguien podía conspirar contra él para despojarlo del poder de su trono. O sea, tan es así que había sido capaz de asesinar a miembros de su propia familia, de manera que no vaciló en ordenar que dieran muerte a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus
alrededor. O sea que si él no le tembló el pulso y fue frío en mandar a matar a miembros de su familia por la posibilidad de que estos pudieran en el futuro usurpar el trono, imagínese pues decir mandar a matar niños menores de 2 años en Belén sus alrededores. O sea que era un rey sanguinario, cruel, déspota, egoísta, ¿verdad? Y pues todos los adjetivos nefastos que podamos decir de ese hombre. Dice, en medio de su locura, lo que hizo fue acelerar el cumplimiento profético de la era mesiánica, ya que para que se cumpliera la voluntad del Señor, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, ya solo hemos hablado, y Jehová mismo por medio del ángel dio aviso para que José y su familia huyeran a Egipto, ya eso entonces lo hemos hablado. Ahora, esa parte de cuando Mateo cita a Jeremías, esto es una cita directa de Jeremías 31:15. Y Jeremías pronuncia estas palabras en el momento de la caída de Jerusalén ante la invasión de Nabucodonosor, los babilonios. Y pues, imagínense, ver con todo un ejército acaba con una ciudad y muchos entonces tienen que salir huyendo. Dice, ¿por qué, verdad, Raquel? O sea, ¿por qué aquel pasaje bíblico que leímos ahorita que habla de Raquel, dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, gemido, Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada por qué perecieron? Vamos a hablar de quién es esa Raquel. ¿Quién es esa Raquel? Dice, Raquel fue la mujer amada de Jacob. ¿Ves? No estamos hablando de otra mujer que no sea la misma Raquel, que era la esposa amada de Jacob desde que llegó a su casa, la casa de su tío Labán. Fue conocida principalmente como la segunda esposa de Jacob y su favorita, madre de 2 hijos menores de Jacob, que serían José y Benjamín. Raquel murió después de dar a luz a su hijo Benjamín. Se dice que fue enterrada en Ramá. Por eso entonces la conexión entre Raquel y Ramá, porque ella fue enterrada en Ramá. Fue entonces, más adelante, fue Ramá donde fueron llevados los judíos cautivos antes de ser enviados al exilio de Babilonia. O sea que el asentamiento intermedio de los judíos en ese sufrimiento, en esa captura, en ese secuestro, en esa situación que los despojan de su libertad, en primera instancia estuvieron en Ramá. Y entonces se habla de que Raquel llora por sus hijos cuando fueron llevados al exilio. Eso es una expresión que Jeremías hace porque los llevan a Ramá, la ciudad donde fue enterrada Raquel, y es un simbolismo de Raquel llorando por sus hijos, la descendencia. Acuérdense que eso es parte de la descendencia de ellos. Así que dejando atrás la nación destruida por los ejércitos de Nabucodonosor. De igual manera, Mateo trae esta escena a esta situación de la muerte de los niños, viéndolo desde el punto de vista de un gran sufrimiento que estaban pasando todas esas madres y las familias de la matanza de estos niños. Dice que de igual manera se contrasta la matanza de los niños de Belén con la deportación que sufrieron los judíos durante el exilio babilónico. El llanto de Raquel simboliza el dolor experimentado por Israel al ver el sufrimiento de su pueblo subyugado. Entonces, dolor experimentado cuando fueron cautivos por Babilonia, y ahora en esta situación de este rey déspota Herodes, también un dolor experimentado por el pueblo de Israel. Así que pues, ese es el cumplimiento profético de lo que dice, ¿verdad? Ese pasaje bíblico que cita Mateo de Jeremías en cuanto a que Raquel llora por sus hijos. Bien, amados hermanos, pues vamos finalizando este estudio. ¿Qué vemos? Vamos a recapitular qué fue lo que vimos en este estudio. El nacimiento de Jesús como descendiente del linaje de David estuvo rodeado de muchas señales proféticas. Eso es lo que no podemos perder de perspectiva, mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo hay evidencia, ¿cómo se llama?
toneladas de evidencia de que ese Cristo que nació a principios del año cero, por allí, ¿verdad? Cercano a esos años de nuestra era, y que murió en el año 30 después de Cristo aproximadamente, ese es el verdadero ungido del Señor, el enviado de Dios, el Mesías, y que la evidencia es contundente que denota que ese personaje sí fue el verdadero Mesías, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros reconocemos, a quien nosotros depositamos toda nuestra fe y confianza en él para salvación y para santificación. A quien nosotros, ¿verdad?, hemos entregado nuestro corazón, le hemos abierto el corazón para que venga a morar en nuestra vida, y cuyo sacrificio en la cruz, por medio de nuestra fe puesta en él, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad y nos ayuda por medio de la regeneración de su Espíritu Santo a hacer una nueva vida en Cristo Jesús. Así que ese nacimiento de Jesús como descendiente del linaje de David estuvo rodeado de muchas señales proféticas, porque es vasto la cantidad de profecías del Antiguo Testamento en cumplimiento en la vida de Jesucristo. La estrella de Belén, que anuncia el nacimiento de Jesús, guió a los magos oriente a Belén Efrata para adorar al rey de los judíos. Y ya vimos, ¿verdad?, por cómo es que ellos sabían de esta estrella y sabían del nacimiento del rey de los judíos, que ya estaba profetizado en la palabra. Cuando Herodes hubo la noticia de ese nacimiento de Jesús, planificó asesinarlo. Y ya sabemos las razones por las cuales él hizo esto, las intrigas del poder que él tenía. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le avisó para que se levantara, tomara al niño y a su madre, huyeran a Egipto y permanecieran allá hasta que Jehová les avisara cuándo podrían regresar, en cumplimiento también de la profecía de que de Egipto llamé a mi hijo. Así que pues eso fue lo que vimos en esta lección. Y qué reflexión, ¿verdad?, qué conclusión podemos dar a todo esto que hemos visto, ¿verdad?, recogiendo de todo lo que vimos. Me gusta esta cita del comentarista Matthew Henry, que expresa sobre esta historia del nacimiento de Jesús y la conspiración del rey Herodes para asesinarlo. Dice, esto es la cita de Matthew Henry. Herodes creía que había obstruido las profecías del Antiguo Testamento y los esfuerzos de los magos para hallar a Cristo, pero el consejo del Señor permanecerá, por astutas y crueles que sean las artimañas del corazón de los hombres. En arroz y habichuela, ¿qué quiere decir esta cita? El cumplimiento profético, el panorama, el plan de Dios de salvación y el plan profético de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se va a cumplir. No importa si ganó Trump o ganó Biden, ese cumplimiento profético se va a dar. No importa las circunstancias, no importa las conspiraciones que hayan en el mundo para tratar de evitarlo, eso se va a dar. Lo importante es que nosotros, ¿verdad?, permanezcamos ahí fiel al Señor, fiel a Él. Vemos lo que está pasando, participamos, ¿verdad?, de los procesos políticos como hemos hecho en las semanas anteriores, pero al fin de cuentas, a quien nosotros nos debemos es a Dios, a nuestra fidelidad a Él, nuestra lealtad a Él, y continuar dirigiéndonos por su palabra y sus dictados, ¿verdad?, del Espíritu Santo a nuestro corazón para seguir adelante. Así que pues, ¿qué reflexión final podemos hacer de todo esto? Como le dije al principio, algo que implícito traía esta lección era el asunto de lo que es la inmigración y lo que es la persecución. Y si alguien entiende perfectamente los momentos duros, las penurias y las vicisitudes que viven aquellas personas en condición de inmigrantes o en persecución, es el propio Señor Jesucristo, que lo vivió en carne propia. Amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, yo les agradezco el haber estado ahí con nosotros y gozándose de manera especial con nosotros en esta clase. Gracias, ¿verdad?, por todos los que estuvieron ahí presentes. Déjame ver si hay más saluditos. Tengo por aquí a Marisa Santos. Dios te bendiga, Marisa. Hacia adelante siempre. Gracias por vernos. Delia Pérez. Dios te bendiga, Delia. Hacia adelante en el Señor. Tenemos también por aquí, hermana Andrés y Mildred Acevedo, que siempre nos saludan. Dios les concede una bendición de manera especial. Y también saluditos de Mary Ramos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Déjame ver quién más nos vio por aquí. Saludos también a Leo Rodríguez, a Jorge Pérez Díaz, a Teresa de Jesús Núñez, a Jorge Pérez, Eulogio, Marisa Santos, José Acevedo y Mary Ramos y Samuel Carrera. Dios les bendiga en manera especial a todos y todas, ¿verdad?
Estamos aquí a la orden siempre. Esperamos se hayan gozado en manera especial. Este fue su hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carrera, quien en esta hora estuvimos discutiendo la lección bíblica de hoy, número 19, bajo el tema Jesús sufrió persecución y exilio como heredero del rey David. Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima. Bye.